Bueno, muy buenas, Wolfgang Keller. Un gusto estar en contacto contigo a través de lo que la tecnología permite hoy en día. Estás en Alemania, si no me equivoco. Te recordamos de tus épocas aquí en Bolivia, tus épocas activas en los medios de comunicación, cuando tenías un programa que se llamaba Contacto, si no me equivoco, y otro más cuyo nombre no recuerdo, con Emiliano Longo. Eran programas bastante vistos y debatidos, digamos, que generaban polémica. Bueno, gracias Chichi por la invitación. Sí, evidentemente yo comencé hace muchos años con un programa que se llamaba Contacto, que lo conducía junto a Emiliano Longo. Comenzamos el 2004 en la doble ocho latina, 2003 en realidad en la doble ocho latina, pero del 2004 al 2006 ya saltamos a la televisión. Ha sido un programa que buscaba tocar temas que nadie hablaba en ese entonces, que era sobre temas espirituales, esotéricos, metafísicos, etcétera, etcétera, y ha tenido muy, muy buena aceptación y hoy por hoy hay gente que me encuentra en la calle y me dice, oye, yo te veía en ese programa con Emiliano, mi hija te veía, mi mamá te veía, en fin, todos me veían. Ha sido una linda experiencia y ese programa fue el que me lanzó un poco a la vida pública. ¿Y qué es de Emiliano? ¿Cuál fue el camino que tomó? Bueno, Emiliano se casó, él vive en Samaipata y él también, él tiene una productora, entonces, por ejemplo, él es el que maneja, el que ha creado el programa Pica, que se difundía por ATV, no sé si recuerdas, igual muchos años, muy laureado. En todo caso, Emiliano está ahí muy metido en el tema de lo que es la producción audiovisual también. Bueno, ahora desde el 2003-2004 que iniciabas tocar estos temas en televisión, realmente se ha vuelto viral, si vale el término, los programas, los TikToks o la presencia del tema espiritual, del tema de meditación, de los temas de sanación alternativa, etcétera, etcétera. Realmente ha habido un gran cambio. Bueno, son 20 años que han pasado. Sí, bueno, justamente la globalización y la difusión masiva del Internet y de las redes sociales ha coadyuvado para que eso suceda. En la época mía no pasábamos de mandarnos mensajes por Hotmail, ¿me entiendes? Entonces, nuestra llegada era muy poca, a pesar que mucha gente decía que nosotros habíamos estado haciendo ya un formato podcast hace más de 20 años. Pero bueno, por supuesto, el tema se va popularizando y lo interesante en esa época fue haber tratado de sacar temas que no se daban en ese entonces, ¿no? Y ahora, hoy por hoy, gracias a Dios, se difunden mucho más estos temas. ¿Tú qué estudiaste, Wolfgang? Yo he estudiado cine en Venezuela, ese por mi lado audiovisual. Años después, de manera remota, estudié en el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York, que fue ya cuando me dediqué al tema de la alimentación. Pero mi profesión oficial es cineasta, pero yo me dedico más a la escritura. Me considero escritor. Como cineasta, produje una película que se llamaba El Triángulo del Lago, fui el productor. Y como empresario estuve en un par de películas también en ese entonces, pero ya dejé hace mucho tiempo el tema del cine y bueno, ahora me estoy dedicando a lo que es escribir y también doy talleres normalmente ¿Y qué es lo que y motivó, qué es lo conferencias, por que supuesto. hizo este clic en ti para dedicarte a estos temas de la alimentación y la salud? Porque realmente es un gran cambio también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo sufrí de una gastritis crónica durante 5 años. Que me tenía muy, 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 muy mal. Y después con el tiempo yo decía, no es posible que yo esté tratando de hacer cosas espirituales y mi cuerpo me esté reclamando. Entonces me di cuenta que la alimentación y la espiritualidad no deben estar separados. Yo dije, no, no, me parecía muy extraño, sin ser peyorativo, ver gurús con muy mala salud o con sobrepeso y todo ello. Entonces decía, eso no es congruente. Y bueno, la gastritis fue la que me impulsó a buscar mejoras en mi salud. Me curé con un zumo de repollo verde en ese entonces, porque había visitado a todos los gastroenterólogos prestigiosos de La Paz y salvo darme tratamientos muy duros y muy caros, pues nunca me curaron. Y desde el momento que cambié mi dieta, mi salud también mejoró grandemente y a partir de ahí empecé a profundizar y cada vez con el pasar de los años encontré que
la espiritualidad no está para nada separada de lo que es la alimentación, ya que la alimentación también deriva en tu impacto al medio ambiente con lo que comes. Llámese comida procesada, devastación de la Amazonía y de lugares que están destinados a protección inclusive animal, pero todo eso se deforesta para crear plantíos grandes de soya, de trigo y todo ello, que eso sirve como materia prima no solo para alimentos, ya que con este tipo de agricultura, por ejemplo, con lo que se siembra trigo, soya, eh, arroz más, si no me equivoco, de toda esa juntucha, llamémosla científica, puede sacar desde baterías alcalinas, pasando por una Coca-Cola y terminando en tu propia alimentación, ¿no? Entonces me di cuenta que la alimentación tiene un impacto muy negativo cuando se habla desde el punto de vista procesado a la humanidad y por supuesto al ser humano. No en vano, si tú tienes problemas de salud, pues vas a estar muy limitado también en otros aspectos de tu vida. Justamente ahora, por ejemplo, yo estoy escribiendo un libro sobre el Alzheimer y cómo al estar tan dañado neurológicamente, pues te impide interactuar, por supuesto, de manera natural con las personas y por ende también poder tener una evolución consciente ya a nivel espiritual, que son los temas que trataba yo antes. Ahora, francamente, yo trato de ser razonable en mi comida, he bajado en mi alimentación, he bajado de peso bastante últimamente, pero a veces da la impresión de que esto viene por olas y por moda. ¿Qué quiero decir? Se supone que está mal comer carne, sobre todo carne roja, digamos, que te hace daño por una serie de razones, embutidos, qué sé yo. Después te dicen que todo lo que es lácteo también es malo, porque las pobres vacas les ponen hormonas, no comen pasta, en fin, quesos, yogures, leches, mal. Lo que es harinas blancas, lo que es alimentos procesados de esa forma, mal. No creo que podamos vivir, digamos, de lechuga, o sea, va a ser un poco complicado. Mira, es que también ahí hay mucha desinformación, porque justamente la industria cárnica, la industria lechera también meten de su saña para motivarte a decir que eso es proteína saludable, que el cuerpo lo necesita. Lo mismo pasa con la industria aceitera, que te dice necesitas aceites de estas características. En fin, la industria de los alimentos busca lo que sea para bombardearte y que te alimentes bien, entre comillas. Si te pones a pensar, la industria de lo vegano no necesariamente tampoco es lo más saludable porque encuentras mucha chatarra vegana. Y justamente el hecho de que tú seas vegetariano o vegano no sea sinónimo, no es que sea sinónimo de salud. Entonces la pregunta es, ¿qué como? ¿Qué es lo que voy a comer? Como tú dices, no me imagino solo comer lechuga, pero es ahí donde también creo que la gran mayoría de la gente está encajonada y muchos creen que tener una alimentación saludable es abstenerse de cosas ricas, ¿no? Porque no ha habido tampoco no hay una cultura de lo que es comer en base a plantas. Justamente en los talleres que doy, por ejemplo, menciono que para hacer dieta no necesitas sacrificar tu alimentación. Debes comer abundantemente, pero de lo correcto. Ahora, la pregunta que es lo correcto, ¿no? Mucha gente también te dice, yo me alimento con mesura, soy muy medido en las cosas que como con moderación. Pero alguna vez vi un video de una persona que decía, los hospitales están llenos de gente que comen con moderación. Porque ¿qué es moderación para una persona? Apenas 100 gramos de hamburguesa al día, apenas, qué sé yo, 2 vasos de leche cada 2 días, en fin, no sabemos qué es la moderación. Entonces te das cuenta que tenemos mucha desinformación, muchos desinformantes internautas que se encargan justamente de sembrar modas por productos y hay una confusión tal que uno ya no sabe qué hacer. En todo caso, en la línea que yo manejo y que me ha dado grandes resultados, yo he estudiado, si bien he estudiado a muchos autores, yo me he quedado con la obra de Anthony William, que menciona justamente de tener una alimentación eh, grandemente basada en plantas, pero él, por ejemplo, no te exige que quites la carne o no, porque hay gente que es vegetariana y es más enferma que una carnívora, ¿no es cierto? Pero lo importante, justamente escribí un libro que se llama Saber comer, no solo qué, sino cómo, cuándo y por qué,
donde ahí te das cuenta que ser vegano comiendo mal trae malos resultados. Entonces, básicamente, desde mi punto de vista, una alimentación saludable se basa en un alto consumo de vegetales de hoja verde y frutas. La gente como que no le da al principio mucha atención a eso, dice, yo no puedo seguir ese tipo de dietas. Pero por darte un ejemplo, Chichi, yo he dado una vez un taller a medio centenar de diabéticos y he invitado a 4 médicos, 2 bioquímicos y un notario de fe pública para que dé fe que con una alimentación basada en vegetales y frutas, la diabetes puede revertirse. Y bueno, ya te digo, ha sido medio centenar de diabéticos y además de 10 años, 20 años de diabéticos, personas de entre 18 y 80 años, diabetes uno 2 3 4 5 todas las diabetes del caso, estoy bromeando, pero los resultados se ven cuando sabes escoger la comida, porque la gente en el caso de la diabetes le echa toda la culpa al azúcar, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué tipo de azúcar estás consumiendo? Y más importante que el tipo de azúcar es cómo lo estás consumiendo. Entonces, la gente deja de consumir azúcares, deja de comer, por ejemplo, harinas refinadas o dulces o gaseosas, pero sigue consumiendo grasas. Y desde mi experiencia, esto no es un consejo, desde mi experiencia, el gran problema en este sentido son las grasas. Cuando la grasa está en el torrente sanguíneo, el azúcar no puede ser distribuido correctamente, dejando los nutrientes en las células, se queda en el torrente sanguíneo. ¿Y qué es lo que te ven en los análisis? Ah, tienes mucha azúcar en la sangre, pero no te dicen por qué. Simplemente le echan la culpa al azúcar. Entonces, todos estos años que llevo investigando sobre alimentación, justamente me he dedicado a ver cuál es ese error por el que muchos veganos o vegetarianos no les funciona la dieta, o la gente hace una dieta, le va bien durante un mes y después viene el efecto rebote ya también, Ahora, por ¿no es cierto? ejemplo, Entonces, ahí hay algo. sí, sigue. Dime, No, no, dale, dale, te continúa. escucho. Te decía, ahora, por ejemplo, en Bolivia Eh, no hay aceite por razones de política económica, ¿no es cierto? Por razones de la situación económica. Pero el que se sí. ha vuelto el máximo demonio últimamente, después del azúcar y las grasas animales, es cabalmente el aceite vegetal, ¿no es cierto? Se supone que el aceite que no sea de oliva, de coco, etcétera, es muy malo, es peor que el azúcar, ves cosas en internet diciéndote esto. Bueno, es que son cosas distintas. Cuando tú consumes aceite, sea cual fuere, sea bueno o sea malo, y comes azúcar, en tu cuerpo se producen reacciones metabólicas diferentes, ¿ya? Porque tienen que haber diferentes formas de digerir ese producto que estás consumiendo. Con lo que mencionas de la carencia de aceite en Bolivia, sin ser mala onda, a ratos yo me alegro porque dijo, ay, qué bueno, van a haber menos frituras y la gente se va a cuidar un poco más. Pero justamente hay una contraindustria en la que te dicen, no, entonces consume aceite, tal aceite, aceite de oliva, aceite de coco, en fin, aceites buenos, grasas buenas. Pero esas grasas buenas, entre comillas, también cuando son en exceso, son igualmente nocivas. Con la diferencia que el aceite de cocina ya es pues lo peorcito que puedas consumir, pero la cultura te ha llevado a que si no está frito no funciona, que si la ensalada no es salteada, pues no es agradable. Entonces, ahí te das cuenta que hemos crecido como caballos cocheros y muy pocas instituciones o grupos o podcasts hacen una investigación más profunda en esto. Normalmente son modas de, con este jugo te vas a curar de esto, con esta otra grasa saludable te vas a curar de esto otro, pero no van al fondo de las cosas y eso es un poco difícil de cambiar, ¿no es cierto? Es por eso, por ejemplo, que cuando yo doy los talleres suelo darlos durante 6 semanas, porque estoy machaque y machaque con la gente y explicándoles desde mi punto de vista por qué una persona se enferma. Y si tú ves mi Facebook, hay muchos, pero muchos, ¿cómo se dice? Muchos testimonios de cómo la gente se ha ido curando de todas las más distintas, de todos los más distintos cuadros que han tenido. Entonces, a mi favor tengo ese respaldo. Pero ya te digo, Chichi, es un trabajo muy largo. No se trata que en 5 minutos te explique cómo funciona desde mi punto de vista una mejor salud. Pero bueno, en algún momento espero hacer un podcast al respecto también, ¿no?
Ahora, ¿tú estás instalado en Alemania? ¿Piensas quedarte ahí o vas a retornar a Bolivia en algún momento? Estoy circunstancialmente en Alemania. Siempre he venido porque mi familia está acá y venía una vez al año por lo menos. Ahora vengo más a menudo porque mi mamá actualmente tiene Alzheimer. Entonces he venido a cuidarla, acompañarla, porque es pues un tema complicado vivir con una persona demente. Necesita todo el apoyo del mundo. Algún rato volveré a Bolivia, sí. Y ahora, este nexo que tú haces entre la alimentación y lo propiamente espiritual, básicamente, ¿por dónde va ese nexo? O sea, ¿con qué mecanismos se establece, se concreta, se materializa, si vale el término? Un ejemplo muy sencillo. Se supone que la evolución espiritual de una persona, se basa o por lo menos tiene como componente las experiencias que tienes de manera consciente, ¿no? El poder entender, el poder discernir, el poder hacer cambios positivos en tu vida, en fin, de una experiencia traumática, convertirla en una positiva, sacar el aprendizaje, en fin, hay todo una serie de elementos que uno vaya creciendo como persona, vaya creciendo espiritualmente. Pero, por ejemplo, con esto del Alzheimer o a nivel neurológico, por ejemplo, cuando tú te tomas unos buenos tragos, ¿qué es lo que pasa? Te emborrachas y no piensas con lucidez. Ese químico ha afectado a tu cerebro. De la misma manera, por ejemplo, cuando tú tienes un exceso de metales pesados en la cabeza, recuerda que nuestro cerebro funciona de manera eléctrica también, electromagnética. No en vano te hacen electroencefalogramas, porque la corriente va de neurona a neurona llevando la información. Pero en el momento que tienes un metal pesado, ahí empiezan a haber cortocircuitos. Em, y es por eso, por ejemplo, que se menciona que en el caso del Alzheimer es exceso de metales pesados. Lo mismo pasa con el Parkinson y lo mismo pasa con el autismo también. Entonces, en el momento imagínate que tú tienes un circuito por el que circula la corriente y pones metales, vas a causar cortocircuitos. Lo Cortocircuito. mismo pasa en tu. Exacto. Entonces, cuando viene este cortocircuito, pierdes el habla, pierdes la memoria, pierdes el apetito, pierdes de todo y ya dejas de ser consciente para una evolución consciente en base al discernimiento. Entonces, ¿qué afecta a eso? Así como el alcohol afecta tu libre albedrío, metales pesados y otros químicos también nublan tu cerebro, nublan tu mente e impiden que tengas un discernir claro, consciente sobre todo, y que va en detrimento de tu propio libre albedrío en función a tu crecimiento espiritual. Por ahí lo enfoco a grandes rasgos. Otro ejemplo te doy. Casos de Alzheimer cada vez hay más a más temprana edad. Ya se han detectado dos casos de Alzheimer que yo sé deben haber más a los 19 años. A Muy los común a 19 los años. 40 años. Sí, a los 19. Muy común, como te digo, ya a partir de los 40 años. Pero eh, el, el- el Alzheimer es como decir, es la punta del iceberg, porque de pronto las personas tienen problemas para enfocarse, problemas para concentrarse, problemas de atención. Ahora se ha puesto muy en boga el término de déficit de atención, hiperactividad, ¿correcto? Entonces te das cuenta que eso no es normal, eso no pasaba antes. En tus épocas de colegio no habían esos problemas, pero ahora sí los hay. Entonces resulta que tú tienes amigos, amigas, qué sé yo, de 18 o 20 años que les cuesta aprender algo, que tienen la mente nublada, que tienen de pronto ansiedad y ese tipo de cosas, una bipolaridad más fuerte, y tú te preguntas, ¿por qué? Ya, y todo se resume, aparte del medio ambiente, también se resume a con qué está contaminado tu organismo. Y mientras más contaminado está tu organismo, más dejas de ser tú de manera consciente, libre, abierta, grande, como para que puedas crecer sin ese tipo de trabas que sin querer ingresan a nuestro cuerpo a través de una contaminación ambiental o alimenticia, por ejemplo. Ahora, bueno, yo entiendo que es difícil resumir, pero cuando comparas, digamos, la conciencia de estos temas en un país desarrollado como Alemania o en Estados Unidos,
en relación a lo que pasa en Bolivia y al nivel de conciencia o inconsciencia que existe y los propios problemas que hay en Bolivia. Tú sabes que últimamente ha sido denunciado de que el mercurio que utilizan los mineros del oro se está filtrando en el agua de la ciudad de La Paz y que incluso hay cianuro cerca de Viacha que también se está filtrando. Nos imaginamos las dantescas consecuencias que puede haber de algo así. Pero tanto en ese caso Sí. como un poco extremo, como en lo que se refiere a las costumbres diarias, yo creo que también en Bolivia hay una toma de conciencia más lenta, pero hay sobre estos temas. Mira, yo creo que es en todas partes, ¿ya? Por ejemplo, si bien hay esa contaminación que mencionas de las mineras con el mercurio, en los países del primer mundo, en países grandes como Alemania, por ejemplo, tú vas a ver el suelo, el cielo que está lleno de estelas químicas, los famosos chemtrails, y que nadie dice nada acerca de eso. A lo mucho te dicen son aviones a chorro, pero tú ves el cielo alemán y está rayadísimo de esas rayas estelas largas blancas. Entonces, eso es algo que no te van a avisar los gobiernos, pero cuentan por ahí, si quieres entrar en temas conspiranoicos, por darle un nombre, en vez de botar las industrias sus desechos al mar para no ser culpados deliberadamente y descaradamente, pues los botan por el cielo, ¿me entiendes? A grandes alturas, llenan tanques de toda su basura química y la botan sencillamente al aire para que en el aire se vaya dispersando. Pero eso es todos los santos días en los países del primer mundo. Entonces, todos estos santos días, esos químicos ingresan inclusive a los plantíos orgánicos, a los cultivos orgánicos, a los no orgánicos, se filtra al suelo, del suelo se filtra al agua y al final llega a tu organismo. Entonces, lo que yo mencionaba, por ejemplo, también en conferencias como en charlas, decía, es inevitable es estar contaminado, es inevitable en la ciudad, es inevitable contaminarse, pero sí puedes hacer algo, limpiarte. ¿Y cómo te limpias? Justamente con vegetales y frutas. Les daba un ejemplo en mis charlas también, le decía a la gente, imagínate que tú no te lavas las manos un día, 2 días, 10 días, 20 días, ¿cómo quedan tus manos? O sea, es algo que no te entra en la cabeza. ¿No es cierto? ¿Y qué haces? Vas, usas jabón y te lavas. La pregunta es, ¿por qué no te lavas por dentro cuando todo el tiempo estás comiendo colorantes, saborizantes y demás aditivos alimentarios tóxicos, más todo lo que respiras, más el humo que te llega de la contaminación, de la polución? No te limpias de eso. Entonces es obvio que a la larga te vas a enfermar. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, estas dietas mal llamadas de limpieza, la gente me dice, ¿hasta cuándo voy a hacer la dieta? Yo le respondo, es como si me preguntaras, ¿hasta cuándo te vas a lavar las manos? Necesitas lavarte de eso constantemente, pero eso no lo hacemos. Entonces, ya te digo, yo creo que mucho de esto, las grandes industrias que están por encima de los gobiernos, son los que hacen y deshacen con el ser humano como les da la gana. Y pues no tenemos forma de defendernos porque ni los propios gobiernos están enterados de eso. Y aunque estuvieran enterados, no hacen nada. El claro ejemplo es lo del mercurio que vemos en Bolivia y sigue ahí. Nadie dice nada, nadie hace nada, nadie toma una medida al respecto, sin contar todo el demás tipo de contaminaciones. Entonces, ya te digo, Chichi, es una responsabilidad netamente de asumirla de manera personal. De nada me va a servir estrellarme con las industrias, no voy a lograr ese cambio. Hay demasiado poder en todo esto, así que toca alimentarse lo más saludablemente posible para poder limpiar con alimentos, con vegetales y frutas todas esas toxinas que nos ingresan. Para ir terminando, estimado Wolfgang, a nivel político existía cierta esperanza en Estados Unidos, sobre todo con el secretario de Salud, Kennedy, que iba a agendar, digamos, en la agenda pública todos estos temas, ¿no es cierto? Porque él es un abanderado de temas parecidos a los que nos has explicado. Bueno, después de los líos que tiene Trump con Musk, y cómo se están sacando los ojos, no sé dónde va a acabar ese tema, pero... Bueno, y también en Europa están los partidos verdes, ¿no es cierto? Que supuestamente también
eh, priorizan en su agenda, en su ideología estos temas. Pero aparentemente hasta ahora esto no ha tenido un verdadero impacto o hay casos en que sí. Mira, yo creo que realmente eso nunca va a tener el impacto que debería tener. Y peor en los países industrializados porque hay demasiados intereses económicos. Sí hay partidos verdes, sí hay presidentes, pero has visto, ni ellos pueden hacer nada porque realmente la industria de la Big Pharma, como se llama, la industria de la gran farmacia, como la industria de los alimentos, son muy poderosas, muy poderosas. Son los que meten y sacan gobernantes. Entonces, para mí el Partido Verde puede ser una gran iniciativa, pero Alemania sigue, desde mi punto de vista, más contaminada que antes, y no solo Alemania y todos los países. Entonces, por ese lado lo veo muy difícil, Chichi, en general, en cualquier país, salvo, no sé, pues lugares mucho más alejados de los intereses económicos, pero así en grandes ciudades, en países importantes, lo veo un poco complicado. O sea, algún día, alguna vez escuché a algún candidato presidencial en Bolivia, el señor Untoja, por ejemplo, él proponía que Bolivia escoja ese camino, es decir, que escoja el camino de que el Estado priorice lo orgánico, priorice el no uso de fertilizantes, que acabe con los transgénicos, que se haga de todo eso una verdadera política pública, que sea la columna vertebral, porque eso se podría hacer, como tú dices, en un país pequeño, ¿no es cierto? En un país que no es tan sensible para los intereses globales de estas corporaciones. Pero obviamente es un camino muy complicado, por supuesto, muy difícil y un largo camino que queda por recorrer. La entrada a Santa Cruz saltaría, serían los primeros en Claro. saltar con el tema de la transgénesis, ¿me entiendes? Eso, ¿qué haces en esos casos, no? Porque se habla de seguridad alimentaria, de mayor crecimiento económico y que la única forma de solucionarlo es con transgénicos, en la parte vegetal, como tener animales transgénicos también. Es muy difícil, Gigi. Yo creo que ahí solamente toca que entrar en la conciencia individual y cada uno tome las decisiones más acertadas por su cuenta. Una última pregunta, Wolfgang. Tu libro sobre el Alzheimer básicamente hace un resumen rapidísimo en sus conclusiones. ¿A qué conclusiones llega? Bueno, recién lo estoy escribiendo, he comenzado hace un par de semanas, pero el objetivo es sensibilizar a la gente. Ahí no hablo de cuidados paliativos, no hablo a nivel de salud, no hablo nada de eso. Me enfoco en una reflexión profunda de cómo nosotros a veces tenemos un Alzheimer espiritual, que olvidamos quiénes somos, a dónde venimos. ¿Recuerdas esa frase que decían, perdónalos porque no saben lo que hacen? Por supuesto. Y eso aplica a todo. Sí. De pronto viene una persona y te ofrece drogas, pues no sabe lo que está haciendo. O sea, ha perdido una parte de esa conexión, tiene un Alzheimer espiritual que lo lleva a obrar de esa manera. Y te he dado un ejemplo exagerado. Con este libro que estoy escribiendo quiero dar reflexiones más del día a día, ¿no? Cómo nos olvidamos de ser amables, cómo nos olvidamos de ser considerados, cómo nos olvidamos que la vida pasa y nosotros nos perdemos en esas cosas y no nos damos cuenta. Entonces, hago un paralelo entre la vida de una persona demente y mis reflexiones en torno a ello. Bueno, muchísimas gracias. Me parece fascinante tu concepto de Alzheimer espiritual. Digamos. Yo creo que a los políticos les pasa mucho este tipo de Alzheimer, ¿no es cierto? Porque luchan para, en base a unos valores, a un ideal, llegar a cierto lugar desde donde implementar este ideal y después se olvidan del tema en la mayoría de los casos, lamentablemente. Yo te agradezco mucho, Wolfgang. Mi- Vamos a estar en contacto y por favor manténnos al tanto de tu trabajo y de tus investigaciones, que yo estoy seguro en Bolivia interesa mucho. Bueno, yo encantado, estoy a tu disposición cuando así lo gustes para que podamos hablar también de otros temas y de alguna manera así podamos ayudar también a la gente y a nuestro propio entorno. Perfecto. Que estés bien, pues gracias, muchas gracias. Un abrazo. Te mando un abrazo más fuerte, que estén bien, gracias por la invitación. Gracias.